El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. El único hombre justo que caminó la tierra, Jesucristo, fue juzgado y condenado por injustos. Y Dios usó esta injusticia, esta atroz injusticia, para que pudiéramos alcanzar la justicia divina. Vos fíjate qué paradoja. Usó la injusticia humana, la peor de las injusticias humanas, para que nosotros pudiéramos alcanzar la justicia de Dios. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos que entender que Dios utilizó el acto más espantoso del que fue capaz el ser humano para llevar a cabo su obra de redención. Y si esto no hubiera ocurrido, si Jesús no hubiera sido entregado en manos de pecadores, bueno, no habría salvación posible para ningún ser humano. El Señor Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto, que era necesario que ocurra, era justamente lo que estaba pasando ahora. El Señor ya lo había anunciado y había dicho que tenía que ser así. Era necesario, no había otra manera. De hecho, justo antes de ser apresado, el Señor Jesús, vos lo sabés, había estado orando en el huerto de Getsemaní, diciéndole en gran agonía al Padre que si hubiera otra forma, otra, que no le hiciera pasar por semejante tormento. Dice Lucas 22:41, y puestos de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hubiera otra manera, pero no había. Esa era la única manera. Jesús debía ser castigado en lugar del pecador. El justo por los injustos. Él debía recibir todo el odio de lo que el hombre fuera capaz. Isaías dijo, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Se apagó? Bueno, no importa. Más libre estoy entonces. Isaías dijo, Isaías 53, despreciado y desechado por los hombres. Jesucristo era el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sería condenado a muerte siendo inocente. Y esto es algo que tenemos que destacar. Todos sabían que él era inocente. Aún aquellos que lo acusaban sabían que él era inocente. Y en la cruz, siendo completamente inocente, Dios depositaría toda su ira, la ira que nos correspondía a nosotros. El justo padeciendo por los injustos. Y de esta manera se cumple la justicia de Dios. Porque Dios, si hubiera perdonado al pecador sin más, hubiera sido injusto. El pecado debe ser castigado. ¿Y qué hizo Dios? Dios entonces
castigó al Señor Jesucristo en nuestro lugar. Y de esta manera puede perdonar a todos aquellos que reconocen que ese castigo que sufrió Jesucristo era el que merece uno. Que Jesucristo tomó su lugar. Y a causa de eso lo reciben como Señor, como Salvador, lo aceptan, lo reconocen como Señor y Salvador. Y de esta manera, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta de la justicia de Dios? Alguien debió pagar, el pecado no quedó impune. Jesucristo tomó nuestro lugar, siendo inocente, completamente inocente, pero fue tratado como si fuera culpable y no como un pecador más. La Escritura dice que fue tratado como si él mismo fuera el pecado. El justo por el injusto. Y ese día que estamos estudiando, en que el Señor estaba siendo acusado delante de Pilato, ocurrió algo que sirve como una ilustración perfecta de la sustitución del justo por el injusto. Había un criminal conocido que sería dejado libre mientras que Jesucristo era condenado en su lugar. Lo mismo que ocurrió con miles y miles de personas a nivel espiritual, que fueron libradas del infierno a causa de la sustitución de Jesucristo. Él, justo, pagó por el injusto. Vamos a leer Lucas 23:13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y a las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pidieron. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bueno, acá estamos leyendo sobre la sexta y última instancia en los juicios del Señor Jesús. Habíamos visto que las tres primeras instancias tuvieron que ver con el juicio de los judíos en cuanto a lo religioso. Primero fue llevado a la casa de Anás, el que había sido anteriormente sumo sacerdote, que era el suegro del actual, de Caifás. Ahí fue interrogado, fue golpeado por primera vez, no hallando nada con qué acusarle, lo enviaron a Caifás, que estaba reunido con el resto del Sanedrín en la casa de Caifás. Ahí determinaron que él era blasfemo, nada más ni nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, la palabra de Dios viviente, ellos lo acusaban de blasfemia. Y como todo esto era ilegal,
bien temprano en la mañana, cuando estaba amaneciendo, a eso de las 5 de la mañana, lo llevaron al templo y ahí se reunió el Sanedrín para darle un tinte de legalidad, porque todo lo que habían hecho estaba prohibido, y lo condenaron a muerte. Pero ellos no podían ejecutarlo. Si hubiera sido por ellos, lo hubieran apedreado. Pero no podían hacerlo. El único que podía condenar a muerte era el procurador, el gobernador de Judea. Por supuesto, era alguien que puso el emperador romano. Entonces lo llevaron ante Pilato. Y acá comienza la parte civil del juicio. Primero lo llevan a Pilato, Pilato lo deriva a Herodes, el tetrarca de Galilea, y Herodes lo vuelve a mandar a Pilato. Bueno, Pilato no encuentra nada de qué acusarlo, y esto era un gran problema para él. Procura sacarse este problema de encima, y piensa que enviándolo a Herodes, encuentra la solución. Pero Herodes tampoco hizo nada, tampoco encontró nada de qué acusarlo, y se burló de él, lo escarneció y lo volvió a mandar delante de Pilato. Así que ahora, lo que estamos viendo ahora es que Pilato recibe nuevamente a Jesús, lo cual para él era un tremendo problema. Y dice entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, vos fíjate el detalle, ahora convoca no solamente a los líderes, sino también al pueblo. ¿Te acordás que los sacerdotes y los ancianos no querían que el pueblo se viera involucrado? Porque le tenían miedo, porque eran seguidores de Jesús. Bueno, entonces Pilato, pensando que el pueblo lo va a respaldar, en su decisión de que no encontrar juicio, no encontrar ningún delito en Jesús, convoca también al pueblo. Ahora Pilato estaba muy presionado con esta situación. Y ya hablamos el domingo pasado, pero te lo voy a recordar un poco para que tengas el panorama bien completo. El carácter de Pilato era impulsivo, violento, con poca sabiduría, orgulloso y a la vez débil y, con tendencia vacilante. Y esto lo había quedado en evidencia delante del pueblo y lo había dejado muy mal parado delante del emperador. En una ocasión, ya te conté, hizo entrar a los soldados de su ejército a la ciudad de Jerusalén con estandartes con la imagen del emperador. Y esto era ofensivo para los judíos, porque, como dice la ley, no te harás imagen de ninguna clase. Para ellos esto era una ofensa, y era blasfemo. Entonces, le pidieron que saque esos estandartes, y como Pilato se encaprichó, hubieron manifestaciones en las calles. Y Pilato los amenazó que los iba a matar a todos. Y se encontró con que los judíos estaban dispuestos a morir por sus ideas. Entonces no iba a hacer semejante masacre. Tuvo que retractarse y sacar los estandartes, y quedó como un débil. Y quedó muy mal delante del emperador, porque casi provoca una revolución por un capricho. En otra ocasión, él quería mejorar el sistema de distribución del agua, entonces tomó dinero del templo. Esto también ofendió a los judíos. Y otra vez hubieron manifestaciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Pilato? Envió soldados disfrazados de civil entre la gente, y a su orden empezó la represión y mató a unos cuantos. Entonces, todas estas cosas lo pusieron muy mal delante del pueblo y también delante del emperador. Y para colmo, al final de todo,
hizo colgar, pensando que quedaba bien con el emperador, un escudo enorme a la vista de todos, con la inscripción de que el emperador, el César, es Dios. Y el mismo César le mandó a ordenar que saque eso, porque sabía que todas estas cosas podían provocar disturbios. Entonces, un problema más no podía soportar. El emperador lo iba a sacar de su cargo. Y ahora le cae este problema, este tremendo problema. Entonces, Pilato lo que hace es, convoca también al pueblo, pensando que esto era una buena idea. Y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Fíjate cómo él declara ante todos de que no hay delito en Jesús. Y que la acusación que le hacían de que era un revolucionario, un hombre que perturba al pueblo, claramente era mentira. Y Pilato les dice, no solamente era el juicio de él, lo que él pensaba, sino que también Herodes pensaba así. Porque dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Fíjate lo que dice, nada que merezca la condenación ha hecho. Y Herodes tampoco lo encontró nada malo. Lo que tendría que haber hecho Pilato ahora, lo correcto, era, sabiendo de que Jesús era inocente, decir, lo pongo en libertad. Pero no dijo eso. Mirá lo que dice el versículo 16. Les soltaré pues después de castigarle. Él quería dejarlo libre, pero temía, como te decía, tenía ese carácter tan dubitativo. Quería dejarlo libre, pero a la vez quería conformar a los judíos. Entonces le dijo, lo voy a soltar, pero lo voy a castigar, le voy a dar latigazos. Pero esto no alcanzaba para calmar la furia de los líderes judíos. Entonces se le ocurrió otra alternativa. Dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Pilato estaba en una situación bastante difícil, desesperada casi, y todos sus intentos para buscar una solución habían fracasado. En primer lugar, le había propuesto a los líderes judíos que se hagan cargo ellos, pero no resultó porque ellos querían matar a Jesús. Entonces, decidió enviarlo a Herodes, tampoco sirvió. Ahora les propuso un arreglo, lo voy a azotar y después lo suelto, tampoco sirvió. A ver esta estrategia. Mateo lo cuenta así, Mateo 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. El procurador Pilato, tenía esta costumbre. Cada Pascua acostumbraba a soltarles un preso. Era una manera de buscarse la simpatía de la gente. Y lo hacía porque, usando la fecha, en la Pascua celebraban la liberación del pueblo de Israel ante los egipcios. Entonces, Pilato les soltaba el preso que ellos pedían. Y entre esos presos, entre esa gente encarcelada, había uno que se describe como famoso. Marcos lo describe como famoso. Un tal Barrabás, del que no hay muchos datos. Se han escrito muchas cosas, tal vez viste alguna película sobre Barrabás, hay libros sobre este personaje, pero en realidad históricamente no hay demasiados datos. Lo que sabemos de su nombre, Barrabás, que quiere decir hijo de padre. Bar quiere decir hijo, Bar Timeo, hijo de Timeo, Bar Abá.
hijo de padre, Abba Padre. Y a los rabinos muy importantes se los llamaba padre. El Señor Jesús había dicho, a nadie digas padre, ¿te acordás? Bueno, a las personas, a los rabinos, a los maestros más importantes de Israel, se les llamaba padre. Entonces, es probable, especulación, por supuesto, que Barrabás era hijo de un rabino famoso, o sea que tenía una buena familia, que venía de una buena familia, y que después se dedicó a la vida violenta, por eso sería famoso. Esto es mera especulación. En algunos manuscritos su nombre aparece como Jesús Barrabás. Por eso, si vos lees la Biblia del lenguaje actual, dice Jesús Barrabás. También lo dice la Biblia del lenguaje, Dios habla hoy. Jesús Barrabás. Lo que acentuaría el contraste entre Jesús Barrabás y Jesús, el Salvador. Y fíjate qué detalle que Pilato en muchas ocasiones dice Jesús llamado el Cristo, como para diferenciarlo de otro Jesús. Estas cosas, como te decía, no son seguras, pero de lo que sí estamos seguros es de lo que dice la Escritura. Lucas dice que había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. O sea que era un verdadero sedicioso, un verdadero revolucionario, justamente de lo que se le acusaba a Jesús. Este sí que era un revolucionario, un sedicioso, y además un homicida, un asesino. Marcos 15:7 dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Era un revolucionario contra el imperio, y había participado en un motín, en una revuelta, y había matado gente. Y Juan agrega, dice, que Barrabás, Juan 18:40, dice, y Barrabás era ladrón. Así que tenés un sedicioso, ladrón y asesino. Y, bueno, Pilato, entonces, propone a la gente que debían elegir entre este verdadero revolucionario, asesino y ladrón, y Jesús, a quien dejaba libre. Mateo 27:17 dice, reunidos pues ellos, les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Si es verdad lo que dice el lenguaje actual, sería ¿a Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahora ponía al pueblo en esta situación, creyendo que el pueblo iba a elegir a Jesús. Él sabía la motivación de los líderes religiosos judíos. Sabía que no estaban preocupados por la paz, ni por el pueblo, ni siquiera ellos estaban preocupados porque fuera un mentiroso, un blasfemo. Ellos actuaban porque eran envidiosos, porque le tenían envidia, porque envidiaban que Jesús hablara como quien tiene autoridad, no como ellos, porque Jesús hacía milagros y señales y arrastraba muchísima gente detrás de él, y sobre todo odiaban que él haya interferido en sus negocios, cuando echó a todos los cambistas y a todos los comerciantes del templo. Ellos habían intentado con trampas hacerlo caer y Jesús nunca cayó en sus trampas. Pilato estaba convencido de que la motivación de estas personas era la pura envidia. Lo que él no sabía es que todo esto estaba dentro del plan de Dios. Dios estaba obrando conforme a su voluntad. Y Mateo cuenta
que en este momento crítico, cuando Pilato da a elegir a la gente entre Jesús y Barrabás, tuvo que por un momento interrumpir ese debate para atender a un sirviente que había mandado su esposa. Dice Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer, si mal no recuerdo, se llamaba Loida, pero no estoy muy seguro. Hay de hecho, la Iglesia Católica la ha hecho santa esta mujer. La mujer había tenido sueños, ella sabía que Jesús era inocente y no quería que su marido condenara a un inocente. Y le dice: no, cuidado con lo que vas a hacer. No tengas nada que ver con esto, con la condenar a un justo. Y Pilato, evidentemente, estaba pensando en lo que la mujer le había dicho, y mientras tanto, mientras Pilato estaba hablando con el sirviente y pensando, cavilando lo que la mujer le había dicho, afuera los escribas, los fariseos, los ancianos, los sumos sacerdotes, que tenían mucho poder sobre el pueblo, estaban instigando al pueblo, estaban manipulando al pueblo. Mateo dice así, Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ellos eran expertos en la manipulación y aparte también eran expertos en asustar, en meter miedo a la gente. No sé si te acordás cuando el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento, que los padres de ese ciego decían que no querían hablar mucho porque no querían que los expulsen de las sinagogas, porque los dejaban sin nada. Si los expulsaban de las sinagogas se quedaban sin vida prácticamente, sin vida social. Entonces, estos líderes estaban manipulando al pueblo y incentivándolo para que pidan por Barrabás y no por Jesús. El hecho es que cuando Pilato volvió creyendo que tenía el favor del pueblo, porque era algo claro que unos días antes el pueblo lo había clamado, cuando Jesús entró, eso había pasado 5 días antes, cuando Jesús entró en Jerusalén, que la gente lo aclamaba y tiraba mantos y hojas de palmera a su paso y clamaban que era el Mesías, el Hijo de Dios, y Hosana, el Hijo de David. Él estaba convencido de que el pueblo iba a pedir por Jesús, pero cuando salió, se encontró que la multitud enardecida gritaba: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Realmente la situación no tenía sentido para Pilato y se sentía atrapado. Estaba en verdadero dilema, porque esta estrategia desesperada también estaba fallando. Y estaba en una posición ahora de tener que condenar a muerte a alguien de quien él había dicho varias veces públicamente que era inocente. Él de esta manera iba a cometer una injusticia pública. Él había quedado en evidencia que no había encontrado ningún delito en él. Así que o condenaba a Jesús y cometía esa injusticia, y si hacía esto, iba a dejar libre a un verdadero revolucionario, asesino y ladrón. Realmente estaba en un dilema. Entonces Pilato dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Trató de razonar, trató de hacerles ver
que Jesús no era un revolucionario, no era un asesino, no era peligroso, no había cometido ningún mal, porque para él era claro que Jesús era inocente, pero también era claro para todos. Los sacerdotes, los ancianos, sabían que Jesús no era un revolucionario, que era todo mentira. Ellos sabían que era inocente, y también toda la multitud. Esa gente jamás había visto a Jesús hacer algo malo. Ninguno de ellos, ni siquiera había escuchado decir alguna cosa ofensiva, alguna cosa maliciosa de sus labios. Jamás. Al contrario, todos lo habían visto hacer bienes, públicamente, a la luz del día. Había sanado enfermos, liberado endemoniados. Seguramente muchos de ellos habían sido sanados. Y si no eran ellos, parientes, familiares, amigos, conocidos que habían recibido el milagro. Ahí en Jerusalén había, gracias. En Jerusalén había sanado a un paralítico que había estado 38 años, un paralítico que todo el mundo había visto, 38 años postrado. Un ciego de nacimiento, había resucitado a muertos. Todos sabían que Jesús no era un revolucionario, que era mentira, y sin embargo, gritaban. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Hay que entender que la multitud estaba siendo acuciada por los líderes, ¿no? Estaba siendo incentivada para que gritaran. Y Pilato no podía entenderlo, porque estaban pidiendo la peor de las torturas, la tortura más cruel que terminaba en muerte. Estaban pidiendo que lo condenen como si fuera el peor de los criminales, porque la crucifixión era para los peores criminales. Todo se estaba saliendo de control. Crucifícale, crucifícale. Entonces dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Pilato no lo quiere ejecutar, no lo quiere condenar. Y la pregunta esa, ¿qué mal ha hecho este? La respuesta evidente es ningún mal. Todos sabían que no había cometido ningún mal. Entonces trató de volver a la estrategia anterior. Lo castigaré y lo soltaré. Pero, como habíamos leído con anterioridad, esa era la hora de la potestad de las tinieblas. Y los líderes de Israel y ahora la multitud estaba sedienta de la sangre del Señor. Mas ellos, dice, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. O sea que los sacerdotes, los líderes, enardecían a la multitud, y eran tanto los gritos, y los gritos cada vez más y más fuertes, que finalmente sofocaron cualquier oposición. Y Pilato finalmente tuvo que ceder ante semejante presión. Porque si esto seguía así, podría desencadenarse en un tumulto callejero. Entonces el gobernador, que no podía tener otro problema más delante del emperador, ahora tenía que elegir no entre Jesús y Barrabás, sino entre su cargo,
su prestigio o proteger a Jesús. Y él eligió por sí mismo. Y es ahora cuando realizó ese gesto famoso, ese gesto simbólico, que leemos en Mateo 27-24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato hizo un gesto, tomó una fuente, se lavó las manos delante de todos, porque los judíos acostumbraban a hacer eso. No era una costumbre romana, era una costumbre judía. Es algo que hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan de lavarse las manos. Y Pilato se lavó las manos y dijo: yo no tengo responsabilidad sobre esto. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Eso es lo que él decía, pero no es verdad. Porque si bien la responsabilidad clara de esto es de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, del pueblo, él sabía que Jesús era inocente. Y lo manifestó muchas veces. Y sabiendo que Jesús era inocente, decidió condenarlo. Entonces, de esta manera, él se transformó también en culpable por este crimen. Y la reacción del pueblo fue realmente atroz, escalofriante. Mateo 27-25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Atroz, ellos reconocían la responsabilidad. Mátenlo, crucifíquenlo y su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban acarreándose maldición a ellos y a toda su descendencia. De hecho, estaban diciendo lo que estaba ocurriendo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El Mesías había venido y ellos lo estaban rechazando y estaban trayendo la condenación sobre sí. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces, ante la insistencia de la turba, Pilato se rindió y dictó sentencia sobre Jesús. Aunque había declarado públicamente su inocencia muchas veces, ahora lo condenó a muerte. Y para resaltar esta injusticia, Lucas dice: y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. ¿Te das cuenta? El justo por el injusto. Lucas no relata el flagelo y la burla que el Señor Jesús sufrió después de esto. Eso lo encontramos en los evangelios especialmente de Juan y también en Mateo y Marcos. Y el domingo que viene nos vamos a centrar en eso. Aunque Lucas no lo pasa por, sabiendo que ya estaba registrado, no lo relata. Nosotros vamos a verlo. Dice el evangelista Lucas: y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Pilato entregó a Jesús a la voluntad del pueblo. Sin embargo, nosotros sabemos que fue Jesús mismo quien se entregó a sí mismo por la voluntad del Padre. Y nosotros leemos en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. El Señor se entregó a sí mismo por mí. El Señor sufrió todo eso por mí. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Todo esto el Señor Jesús lo hizo por la iglesia, por vos, por mí, por nosotros, por la iglesia. Isaías, siglos antes, había escrito, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se entregó voluntariamente por nosotros. ¿Y de Barrabás? No sabemos más. Lo que sí sabemos es que Barrabás pudo decir, Jesús murió en mi lugar. Él tomó mi lugar. El inocente pagó por el culpable, el justo por el injusto. Y así Barrabás es la perfecta ilustración de nuestra salvación. El Señor Jesús tomó nuestro lugar. Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Él fue castigado por nosotros. El justo por los injustos. Barrabás es nuestra ilustración. Él se entregó por nosotros. Amén.